Aló, Sí, aló, Rómulo. hola querido José Ignacio. Oye, en primer lugar para agradecerte que ayer la pasamos magnífico, ¿ah? Muchas gracias. Muy simpático, Sí, todos, la conversación fue muy simpática. muy agradable, sí, ustedes son unos grandes anfitriones y muy buenos amigos. Oye querido José Ignacio, lo que tiene previsto en el convenio marco, ¿no? Sí. Es 4,5. Las ambulancias Sí. lo bajaron a 2,5. A 2 y Y medio. medio, y para los Pero ambulancias bajaron a 2,5. y el 4 y medio es Es el, en general. marco, en general, ellos Marco. tienen un convenio marco, Claro. hicieron un convenio específico para ambulancias, otro para hospitales de campaña, Ya. que también están en el proceso, y el otro es ¿El de hospitales cuánto el es? de hospitales. Ahí le ofrecieron bajarlo a 3,5. 3 y medio. 3,5, ¿ya? De manera que yo creo que tú tienes razón, mejor nos quedamos en 3, ¿no? En 3 en total, ¿no? Sí, en 3 y le dices, 3 negociables. no, pero el negocial ya no pueden bajar mucho, ¿no? Claro. Ahora que en ambulancia le han ofrecido a ellos 2,5, 2 y medio. formalmente ya sí se ¿Ah? acordó. Así se acordó. Formalmente. Formalmente sí se quedó y con eso han trabajado, con ese porcentaje. A eso ya lo han trabajado. Ya lo han trabajado, sí ya está este proceso. Ya, hospitales eso es lo que todavía no está. No, hospitales no tienen el convenio específico Ya, y están por hacerlo. ya. Entonces yo le he dicho pues al ministro que espere un poquito, que hay que ver la propuesta de ustedes, ¿no? Ya, entonces le enviamos una carta. Pero yo te pediría que antes que se la pases, Sí, me haga llegar a mí para yo a ver si la puedo conversar con él o con algunos asesores sí. para poner los términos más adecuados. No hay porcentaje. No hay, claro. Entonces, en la carta donde ofreces normalmente colaborar en la administración de los recursos del sector salud para la adjudicación de los hospitales ya de mano que se han anunciado, que usted ha anunciado, ¿no? Porque ella anunció formalmente, se van a construir en Lima en los próximos días, en los próximos meses. Bueno, tú le dices pues que estás en condiciones de asumir esta oportunidad y bueno, los términos a poner de acuerdo serán los de que satisfagan a ambas partes. Sin embargo, ¿no? Puedo decirle que estamos en condiciones de hacerlo con mucha celeridad, con mayor presteza, la mayor eficacia posible para la realización de sus importantes objetivos y de lo que significa para el país el contar con estos 4 hospitales que se han anunciado para Lima y los 3 para la zona de Ica como resultado del último terremoto. En Lima son 3, uno es para el cono norte, son 3 hospitales de emergencia, así les llaman, para el cono norte, cono sur y cono este. Es uno en Villa El Salvador, cono sur, en el este es en Ate, y el del norte es en Comas. Y el hospital, el Instituto de Salud del Niño, en la avenida Javier Prado, esquina Javier Prado con la avenida Rosa Toro. Sí, bueno, Sí, dime, ¿y por qué tú no te animas a hacer un borrador de la carta que tú consideras que es la más conveniente y nos la envías? tú le pones ya los términos y aquí le ponemos los términos, que etcétera, corresponden a textil, claro, a los usos, ¿no? a los usos que nosotros tenemos. Ya. ¿Te parece? Sí, esto lo puedo. Ya, entonces hazme Ideas el favor, generales, ¿no? ideas generales como las que me estás Ya, diciendo, pues, ya. ¿no? Hazme el favor de enviarlo a gpeirano, 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 arroba, Peirano con I latina, ¿no? con mi latina, Peirano, arroba, OEI Perú, OEI Perú, seguido, seguido OEI Perú, .org. .org. Sí. Y por supuesto G y G Peirano seguido también, ¿no? Perdón, sí, G. Peirano. Peirano, sí, que es Ya. Giovanni Peirano. Giovanni Peirano, ya. G. Peirano, que es la persona que Sí me lo te presentaste. conversaste otro día, ¿te acuerdas? Ya. Entonces Ya, yo envíale ese borrador y entonces él lo pasa aquí, le pone los términos Ya. de estilo nuestros, etcétera, y de inmediato la hacemos y yo la firmo y se le envía al ministro. Listo. ¿Ya? Listo, José Ignacio. Ok. Un abrazo. Chao. Chao.
¿Aló? Aló, Rómulo. Hola, querido Alfeo, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿y tú, hermano? Bien, bien, también aquí queriendo conversar contigo de aquella vez, porque resulta que asumí el reto de domesticar a la bestia. Entonces, tuve varias reuniones ya con el presidente de la región. Ya. Y ya la cosa está totalmente bajo control. Le he llevado a hablar con el presidente, le he llevado a hablar con el presidente del Consejo de Ministros, le he llevado a hablar con el secretario general, y ya va a hacer una alianza estratégica para que lo apoyemos en algunas cosas que quiere, le levantemos la presión que le habíamos puesto sobre el cuello, y él ofrece que se va a portar bien, que todo va a ser bien, que etcétera, etcétera, y que lo ayudemos a gastar adecuadamente los ingentes recursos que posee. Complementado con sus ambulancias, ese es apostar por la salud, ¿no? Con este cambio, Cusco ya no tendrá problemas en cuanto a salud. Sin embargo, la reunión del sábado último sirvió también para conocer al flamante presidente regional de Ancash, José Sánchez Milla, quien a partir de ahora es el nuevo titular regional, pues el saliente le entregó en medio de vivas y aplausos la banda presidencial. Que el encargado a partir de hoy de la presidencia regional será José Sánchez Milla. Voy a ponerle la banda presidencial, José, a nombre del pueblo de Ancash, quiero dejarte la banda presidencial para que José siga gobernando Ancash. Sánchez Milla es el nuevo presidente regional, sin embargo, la gestión es la misma. Y aunque uno haya estado más expuesto que el otro, y en los meses restantes la figura se invierta, finalmente ambos son un complemento de gestión, pues se comulga una misma ideología, aportar al desarrollo de Ancash. La verdad que hay mucha gente que en las últimas semanas pues estaba diciendo que hay un cambio de gestión y la verdad es que no hay un cambio de gestión, es la misma gestión. Nosotros con César cuando ingresamos en el 2007 no lo hicimos porque en ese momento bueno se nos ocurrió y nos dijimos oye hay que juntarnos y vamos ahí. Lo hicimos porque estábamos convencidos de trabajar por el desarrollo de nuestro pueblo. Y así como lo hemos venido haciendo estos 3 años y medio, lo vamos a culminar hasta el 31 de diciembre. Y estoy seguro que el próximo periodo también César seguro va a mejorar mucho más, pero de nuestra parte hay una lealtad recíproca, no es una lealtad unilateral, es de los dos. Y como yo le he dicho en la mañana también, y lo dije el otro día, César es sinónimo de José y José es sinónimo de César, así es que la gente que se está sobando las manos, la gente que está haciéndose muchas ilusiones, conmigo, bueno, se han equivocado. Yo soy una persona de principio, es cierto, o sea, pero César me conoce y César sabe que cuando nosotros éramos estudiantes éramos a la inversa, el más bullero era yo y César era el más tranquilo. Ahora en la región César es el más bullero, yo soy un poco el que le pone pausa, el que le pone pausa. Pero ahora ya que César no está, yo voy a hacer el hombre de los dos caracteres, no se preocupen. Y estoy acostumbrado, o sea, para mí no es algo nuevo. Mucha gente sabe, yo he sido 3 veces presidente de la Federación Provincial de Rondas Campesinas de Siguas. Y un rondero, pues saben que es un rondero integral que nosotros estamos trabajando y lo vamos a seguir haciendo de igual manera, vamos a seguir trabajando igual como lo hemos hecho hasta ahora, en forma coordinada, y como yo le dije a César, para mí César sigue siendo el presidente hasta el 31 de diciembre, yo sigo siendo el mismo vicepresidente y así vamos a terminar la gestión. La norma nos ha impedido que sigamos juntos por unos cuantos meses, pero eso no deja que yo reconozca en él al presidente que todo el pueblo quiere y que todo el pueblo estima. No, es que ahí no hay ningún problema y vamos a seguir trabajando de igual manera y haciendo realidad todos los proyectos que están en marcha, ¿no? Esto no es un asalto, lo afirmo, lo reafirmo, no es un asalto, como dice la policía, no vengan a tapar aquí sus cochinadas, esto ha sido un asesinato. ¡Lo han matado, José! ¡Justicia! Fue
un crimen común. Queda demostrado científica y fehacientemente y metodológicamente que este homicidio se produjo producto de un asalto en la carretera y no tiene trasfondo político alguno. De ayer en la audiencia me salí un momento de la mesa para atender a la hermana de quien fue asesinado en su momento cuando estaba encargado de la presidencia regional, señor Sánchez Milla, quien acusaba directamente a este señor Juan Calderón de haber estado en Trujillo, donde fue asesinado este anterior presidente regional encargado, sin dar ninguna explicación de qué hacía en Trujillo. Entonces el temor que yo tengo es que no vayamos a pasar de Guatemala a Guatepeor. Que no te olvidaremos. Tú solo morirás el día en que nosotros te olvidemos. La muerte de José Luis Sánchez Milla es un crimen sin condenados, con varios sospechosos y una serie de irregularidades que han alterado la investigación de tal manera que probablemente nunca sepamos la verdad. El presidente regional reemplazó a César Álvarez 1 mes y 8 días en el cargo, hasta que lo mataron. A mediados del 2014 se cumplen 4 años de la muerte de José Sánchez Milla. En otro contexto electoral su nombre vuelve a escucharse con fuerza, probablemente porque aún no puede descansar tranquilo, porque la justicia es un pedido que ahoga en el olvido un crimen todavía impune. La muerte del presidente aquel día 13 del 2010 es considerada ahora como el hilo de la madeja que habría originado todo lo que se ha ido descubriendo después. Su muerte sería la primera gota de sangre de la violencia política que viene desangrando Ancash. En todo este tiempo, su hermana Nieves no se ha cansado de reclamar justicia. Fue ella quien reavivó en la audiencia del pasado 7 de abril su pedido repetido, pero no escuchado durante años. ¿Quién mató a José Luis Sánchez Milla? ¿Qué pasó aquel 12 de julio a la altura del kilómetro 570 de la Panamericana Norte cerca a Trujillo? ¿Qué pasó con este crimen que tuvo una serie de irregularidades en la investigación y a pesar de ello la policía atrapó responsables que luego fueron absueltos porque el juez declaró negligente la investigación policial? Ancash está conmocionada. En 2 semanas, un político ha muerto y otro fue grabado. En una película, los sicarios se visten de policía, usan silenciadores y apuntan a matar. El atentado contra Ezequiel Nolasco Campos, dirigente de construcción civil de Ancash, hizo que la prensa nacional posara sus ojos sobre esta millonaria región pesquera y minera. La muerte de mi hijo. ¡Sale, papá! ¡Cuidado, como está acostumbrado a ¡Llorón hipócrita! Es una venganza, señor Naco. La bestia, sabe. Una grave acusación había quedado en el aire y en la retina de todos los televidentes. Un político anónimo para el país, pero muy conocido en Ancash, denunciaba a garganta abierta que César Álvarez, presidente regional en licencia, lo había mandado a matar. Fue en la casa del propio Nolasco donde se llevó a cabo el ataque. Él quedó herido, pero murió su hijo político, Robert Torres Blas. Su hijo quedó tendido aquí. Acá, porque él dice que ha seguido caminando, él ha querido levantarse como ha estado, dice, ¿no? Ha querido levantarse, pero ya no ha podido y se ha quedado ahí ya. Ya no ha podido más. Estamos en la casa del señor Ezequiel Nolasco, donde se llevó a cabo el atentado. Fueron 2 sicarios vestidos de policía y con silenciadores que ingresaron hasta aquí. Robert, el hijo del señor Nolasco, intentó detener a uno de ellos, pero le dispararon en la boca y quedó tendido en el piso.
El otro de los sicarios se paró exactamente aquí, aprovechando que la puerta estaba abierta. Disparó directamente al cuerpo del señor Nolasco, pese a que otras personas estaban presentes. Aquí podemos ver huellas de las balas que se dispararon contra el señor Nolasco, tanto en la pared como en su sillón. En esta oficina, el dirigente obrero coordinaba horarios de trabajo. Todo transcurría con normalidad. Estuvimos ahí en el escritorio haciendo unas rotaciones de un personal para una obra, Plaza Vea Nuevo Chimbote. Y de pronto irrumpió un señor vestido de policía en la puerta, ¿no? Apuntando con un arma, cañón largo, tipo rosca, así que plateado. Y apuntó a su mano izquierda, dio un giro y de frente fue a Nolasco. ¿Le disparó directamente al señor Nolasco? Directamente a él, sí, directamente. Sí reconoce que el señor Nolasco es su enemigo político. Hace unos cuantos meses recién, cuando se acabó el convenio con Construcción Civil. O sea, recién. Los 3 años decía que yo era el mejor presidente del Perú. En los 3 años decía Nolasco, por eso me hizo su compadre, mi hijo hermano, padrino de mi hija. ¿Qué pudo pasar entre los dos aliados políticos para que uno culpe al otro de querer matarlo? La primera hipótesis es que Ezequiel Nolasco, como consejero regional, tenía el respaldo de la oposición para asumir la presidencia interina de Ancash. César Álvarez está de licencia y su suplente, José Sánchez Milla, acababa de morir en un confuso asalto en Trujillo. ¿Usted iba a ordenar una investigación de la Contraloría a la gestión del señor Álvarez? Por supuesto, tenía que haber un corte financiero y para eso tiene que incluso destituirse todos los funcionarios de confianza, porque usted no puede hacer una buena gestión si es que tiene personas de confianza de quien está ya de licencia. He sido investigado por todo, soy la región más investigada del país. ¿Usted cree que hoy con el procurador anticorrupción aprista, con el fiscal anticorrupción aprista, ¿usted cree que me van a permitir una? Estos me agarran una y me meten preso. Nolasco y otros consejeros detuvieron un paquete de obras por más de 840 millones de soles que Álvarez dejó aprobados antes de dejar el cargo para su campaña. El día 30 de junio aprobamos en sesión ordinaria un acuerdo que se había hecho el 6 de mayo en donde se aprobaba un paquete de obras de 840 millones, que no nos presentaron perfiles, no nos presentaron expedientes, nada. Aparte también suspendimos la OI, que es la Organización de Estados Iberoamericanos, que es una ventana abierta desde nuestro punto de vista para la corrupción más grande. Dice que ellos anularan eso. Resulta que en Ancash, en Chimbote, cuando se celebraba la fiesta de 28, 29 de esta fiesta de San Pedrito, estos de la oposición, ¿no?, se convocan, se reúnen y dicen hay que anular ese paquete de obras. Este acuerdo que tuvieron, que era ilegal, ¿no?, una convocatoria ilegal, eso pues ha quedado impugnado. José Cachi, consejero regional de Ancash, es otro ex aliado de César Álvarez que se ha sumado a las filas de la oposición. Según el consejero, el grupo oficialista lo habría intentado sobornar para que apruebe el ya famoso paquete de obras por 840 millones de soles. La manzana de la discordia es el paquete de los 840 millones de soles, ¿no? Esa es la manzana de la discordia, que iba a licitar la OEI. Se acerca para decirme, mira, Cachi, nosotros venimos por encargo del señor César Álvarez, queremos conversar contigo, y me ofrecieron 100.000 soles. 100.000 soles me ofrecieron para yo pasarme al otro lado. ¿Puede poner sus manos al fuego de que tantos millones no generan algún nivel de corrupción dentro de su gestión? ¿O todo es transparente? En lo que respecta a nosotros, investigados por la Contraloría, por la Fiscalía, por la Procuraduría, nosotros estamos acá limpios. Como sabemos, hay una crítica fuerte desde hace ya varios años a el recurso de varios gobiernos regionales y del propio gobierno central y en su momento de la propia Municipalidad de Lima durante la gestión de Luis Castañeda Locio, de hacer uso de los organismos internacionales, de algunos organismos internacionales como por ejemplo
la Organización Internacional de Migraciones, la OIM, o la Organización de Estados Iberoamericanos, la OEI, o el PNUD, o UNOPS, en fin, de las Naciones Unidas, para la convocatoria a licitaciones de obras importantes, o más o menos importantes, e incluso para la ejecución eventualmente de estas obras. A este expediente, digamos, se recurrió desde la época de Alberto Fujimori. Yo recuerdo en esa época se decía que esto era para, digamos, prevenir la corrupción, pero también ante la debilidad de, digamos, ejecutora del Estado. El Estado no tenía capacidad de ejecución. En fin, esto ha saltado a la luz porque el propio presidente Humala justificó esto hace un par de semanas diciendo pues que el Estado es muy lento en sus procedimientos, en sus trámites, y por lo tanto se necesita apelar a estos organismos para llevar adelante las obras, solicitarlas. Y claro, la pregunta es ¿por qué no se hacen las reformas en el Estado para que no se necesite apelar a estas obras? Bueno, estamos con José Hernández de Toro, que es justamente director de una de estas organizaciones, que es la Organización de Estados Iberoamericanos. Señor Hernández de Toro, ¿cómo está? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿qué tal? Bueno, usted ha publicado hoy día un artículo en El Comercio explicando cuál es la función y cuál es, en qué medida, señala usted, esto no estaría, no se acude a estos organismos para evadir o sortear o burlar, digamos, la ley o los controles, la Contraloría General de la República, por ejemplo, sino porque esto está, digamos, es una posibilidad establecida en la Ley de Contrataciones. Efectivamente. Sí, al respecto yo creo que es importante que el debate se base sobre hechos reales y ciertos y no sobre prejuicios, sobre leyendas urbanas, podríamos decir. No hay porcentaje, no hay, claro. Entonces, en la carta donde ofreces normalmente colaborar en la administración de los recursos del sector salud para la adjudicación de los hospitales ya de mano que se han anunciado, que usted ha anunciado, ¿no? Porque ella anunció formalmente, se va a construir en Lima en los próximos días o en los próximos meses. Bueno, tú le dices pues que estás en condiciones de asumir esta oportunidad y bueno, los términos no de acuerdo serán los de que satisfagan a ambas partes. Sin embargo, ¿no? Puedo decirle que estamos en condiciones de hacerlo con mucha celeridad, con mayor presteza, la mayor eficacia posible para el ¿Por qué, si es tan eficiente su participación en las contrataciones con el Estado, hay tantas irregularidades? ¿A dónde se va la plata del canon minero? La sucursal de Odebrecht en el Perú tramitó y cobró 155 millones de soles por la rehabilitación, mejoramiento y construcción de la carretera Caruás-Chacas-San Luis el 2011, antes de firmar el contrato de obra con el gobierno regional de Ancash en la gestión del hoy detenido exgobernador César Álvarez. Así lo establece un informe de la Contraloría General de la República en manos de la Fiscalía Anticorrupción de Ancash. El contrato por un monto de 404.826.000 soles se firmó el 22 de diciembre del 2010 y la obra se inició el 8 de febrero del 2011. Sin embargo, el 15 de diciembre del 2010, Odebrecht solicitó el adelanto para materiales e insumos por 155.032.000 soles. El artículo 188 del reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado señala que esta solicitud recién se podía presentar al inicio de obra, es decir, después del 8 de febrero del 2011. O sea, hace como 4 días más o menos que lo presentaron, 5 días. Nosotros presentamos 2 documentos con el folio, o sea, folios anteriores, el 3172, 3173.
y hace cerca de 15 días, en donde estamos de nuevo pidiendo, reiterando la reconstrucción, porque hasta ahora no se ha hecho reconstrucción de un crimen. Es increíble. O sea, pasa a juicio oral y no se ha hecho reconstrucción. También estamos pidiendo en otra de que se levante el secreto telefónico de los equipos incautados al Piolín. Este juez Goicoechea, agilito, miren, con un documento que le han presentado recién, acá está, el mismo lo dice, el pez muere por su propia boca, acá está, folios 3186, es decir, después que nosotros hemos presentado, pero de nosotros no hay respuesta. No hay respuesta sobre la reconstrucción, no hay respuesta sobre el tema del levantamiento del secreto telefónico. Entonces, ¿qué pasó este juez? Agilito para una parte y habla de que yo tengo todo garantizar mis derechos. No es así, pues. Hilda Saldarriaga Bracamonte, de 39 años, alias La Mama, testigo clave en el atentado contra el ex consejero Ezequiel Nolasco Campos, el mismo que tuvo como consecuencia el asesinato de su hijo político Roberto Torres Blas, fue asesinada a las 2 de la madrugada del jueves 11, de 7 balazos en su vivienda del asentamiento humano Tahuantinsuyo, Manzana B, Lote 1 en Nuevo Chimbote. Según relató uno de sus hijos, Harold Calderón Saldarriaga, de 18 años, 3 sicarios habrían ingresado y violentado su vivienda de Triplay, y cuando fue al patio chocó cara a cara con uno de los sujetos, el cual lo siguió hasta el dormitorio donde se hallaba Hilda Bracamonte, a quien le disparó 7 balazos en diferentes partes del cuerpo. Harold Calderón declaró que uno de los sujetos sería de tez oscura y de cabello ondulado. ¿Cuál es tu nombre? Cristian Cruzate Pereda. ¿Tu edad? 23 años. El sicario imita así el sonido de su disparo. Sí, no, mira me para ahí. ¡Pum, pum, pum, pum! 3 disparos. Y 22 manos. Esta es la escena de su crimen y el sicario Cristian Cruzate Pereda, el colombiano, de pronto habla y sorprende a todos. Yo no sabía quién era. Yo no sabía quién era. Yo no sabía quién era el señor. Parecía mi padre. No sabía quién era. El sicario llora y solo repite algo una y otra vez. No sabía quién era ni qué cargo tenía. Yo me hice por necesidad. Utilizado y me siento arrepentido. En verdad, estoy arrepentido. ¿Ah? En menos de un minuto, el colombiano mató a Ezequiel Nolasco, el ex consejero regional de Ancash, y así fue posible determinarlo, luego de la reciente reconstrucción del crimen en Huacho. Semana, la Contraloría de la República decidió salir al frente del obstáculo que continúa significando la intervención de algunos organismos internacionales que sirven prácticamente de coraza a la hora de fiscalizar gastos con fondos públicos. Y el ejemplo más claro es lo que habría ocurrido en Ancash, con más de 300 denuncias por corrupción sin que los órganos de control lo detectaran. ¿Cuál fue el papel de la OEI en todo este embrollo? El reportaje a cargo de Carla Musqui y Juan Carlos Sánchez. Es el presidente regional más cuestionado del país, contra el que pesan más de 300 denuncias por corrupción en su gobierno. ¿Cómo pudo burlar la justicia tanto tiempo? Aquí se creó un sistema paralelo para, primero, eludir el trámite de la ley de contrataciones
Y segundo, para direccionar determinadas licitaciones, evitando una fiscalización de parte de las autoridades. ¿Qué rol jugó la OEI? Es la entidad con la que mayor número de transacciones ha realizado en este organismo internacional. Con quien más ha trabajado es con el gobierno regional de Ancash. Buenos días. Con fecha 10 de septiembre del año 2007, el hoy cuestionado y encarcelado César Álvarez suscribe el primer convenio con esta famosa OEI, un convenio por demás espurio, y a partir de ese momento se siembra el caos y el desorden en la región. Nosotros, como ex dirigentes de trabajadores del gobierno regional de Ancash, señor presidente, en sendas ocasiones hemos dado nuestro grito y nuestra voz de protesta y nadie nos hizo caso. Yo quiero denunciar acá ante la opinión pública ancashina y sobre todo ante los miembros de esta comisión. Estuvimos en la capital el año 2007. En concreto, lo que quiero yo finalmente decir es que la famosa carretera Carhuaz-Chacas, se ha gastado en Carhuaz-Chacas un promedio de 554 millones, más un promedio de casi 20 millones en supervisión. Pero yo quiero denunciar acá, señor, que en el tema, como lo dijo la amiga de Recuay, se tiene que investigar porque esto fue una obra pública, licitada y ejecutada por la famosa Odebrecht. ¿Qué ha hecho Odebrecht, señor? Amparó una cantera y esto debe ser materia urgentemente de investigación. Con el cuento de que es una obra pública, nunca esta empresa ha pagado un solo centavo por el concepto de extracción de agregados. Y acá está el documento porque lo dice la municipalidad, tanto de Mancos como de Yungay. Y saben ustedes, sabiendo que la materia prima para esta importante obra del asfaltado Chacas-San Luis es la arena y la piedra chancada, son miles de metros cúbicos que ha dejado de pagar esta famosa internacional de la constructora Odebrecht. ¿A dónde ha ido a parar tanta plata? No pagó al municipio cuyo derecho de extracción por ley debió haber hecho. Simplemente el actual gerente de infraestructura, el ingeniero Martínez, que también obra una denuncia porque ahí falleció en esa cantera de extracción un adolescente y el papá de este adolescente hizo la denuncia acá a la fiscalía y pasó al Poder Judicial. Oh, sorpresa, señores. Por eso nosotros exigimos que la corruptela enquistada en el Poder Judicial pronto debe ser reorganizado, porque esta denuncia de un humilde, de un modesto hermano campesino de Tingua fue archivado porque el niño se ahogó en el río, en esa cantera, porque habían represado el agua en esta cantera donde ellos sacaban los agregados, y por querer recuperar una prenda, este adolescente se mete al río y se ahoga finalmente porque le envolvió un remolino, y el papá hace la demanda, hace la denuncia, van los funcionarios de la región, le dicen que no haga la demanda porque le van a indemnizar. Nunca lo han indemnizado, señores miembros de la comisión. La denuncia que hace el papá por la muerte de su hijo a la empresa Odebrecht y a los funcionarios de la región jamás prosperó porque se archivó en el Poder Judicial. ¿De qué justicia hablamos entonces, señores? Finalmente, señores miembros de la mesa, en verdad hay mucho que decir, porque nosotros como ex dirigentes de los trabajadores del gobierno regional estamos sumamente indignados, como seguramente está el pueblo ancashino. Les pedimos, por favor, celeridad en los procesos, reorganización en el Poder Judicial. Denuncias por asesinatos en Ancash empiezan a generar detenciones. Otros hechos de presunta corrupción están siendo investigados a fondo por la Procuraduría. A través del diario Perú 21 salieron a la luz este miércoles los nombres de quienes para esta oficina anticorrupción integrarían la cúpula de los que consideran sería una organización criminal liderada por César Álvarez. Entre estos nombres, además del de los congresistas Heriberto Benítez y Víctor Crisólogo, aparece uno especialmente conocido, el de Martín Belaúnde Locio. Terremoto en el Ministerio de Justicia.
Un procurador anticorrupción renuncia por diferencias con el ministro Daniel Figalo. Una procuradora le pide al presidente de la República que separe a Figalo de su cargo por su supuesta injerencia en el caso Martín Belaúnde del Ocio. El ministro y un grupo de procuradores niegan que existan presiones, pero un audio revela un sospechoso interés de Figalo en la situación jurídica del prófugo Martín Belaúnde del Ocio. No le correspondía a Martín Belaúnde la colaboración al final, porque es cabecilla. Doctor, ¿ya se está cogiendo ya? ¿Ya se está cogiendo? ¿Ya se cogió? Nos han dicho que sí. La procuradora Jenny Vilcatoma en una entrevista sin peros en la lengua. Bueno, buenos días. En efecto, la que acaban de ver en la pantalla es la procuradora adjunta Jenny Vilcatoma, una especialista sobre todo en el caso de Ancash. Hoy día va a estar en el programa, pero antes vamos a ver un reportaje que resume las últimas horas de lo que ha ido sucediendo con los procuradores, con la Procuraduría Anticorrupción y con el ministro Figalo. Respecto de las consecuencias de esa reunión, dice: respecto a dicha reunión, el suscrito no ha recibido un solo comentario o indicación alguna de parte del ministro de Justicia y Derechos Humanos respecto a nuestra, por favor, respecto a nuestra actuación funcional y legal en el caso de la centralita, lo que ha sido una característica constante en esta gestión, permitiéndosenos denunciar, impulsar las investigaciones y litigar contra cualquier funcionario o particular que esté presuntamente vinculado a un delito contra la administración pública. Ello en completo respeto por nuestra autonomía funcional y evidenciando la política desplegada por el Estado de verdadera lucha contra la corrupción, caiga quien caiga. Señor ministro, una preguntita. ¿Qué va a pasar con Jenny Vilcatoma, que lo grabó a usted? Pero es realmente... De acuerdo, pero es que se nos acaba el tiempo y tenemos que cubrir todas las cosas. ¿Qué va a pasar con Jenny Vilcatoma? Lo grabó a usted. Me grabó. Ya. En los audios no se ve ni una indicación que se produzca. Es más, ahí hay un audio final. Ya, pero el hecho de que lo haya grabado usted... Es que, permítame, ¿qué implica? Ha roto todo lo que significa mi confianza. Absolutamente. O sea, se va a ir. Se ha roto mi confianza. Pero se va a ir totalmente. Entonces. La va a votar. Totalmente. Ahora, Esta persona para mí no puede continuar. Porque está considerando... O sea, está anunciando además, que se va. Ha pedido la renuncia del ministro. Señor ministro, ¿no? Como si usted pidiera la renuncia de... Exacto. Es clarísimo que no puede, es clarísimo que ella no puede continuar. Pero se va haciendo una pero denuncia grave. Y la denuncia grave es que ella siente, no dice que la haya presionado directamente, que ella siente y lo detalla a través de todas las cosas. Hace estas cosas. Exacto. Lo que ella detalla una serie de hechos que la hacen sentir, sus sentimientos que hay una que le hacen sentir una forma de proteger a Martín ¿Cómo puede Belaúnde? ser que algo que te hace sentir, ¿no?, provoque intervenciones telefónicas? Esto es me recuerda al fujimontesinismo. Parece que no es intervención, sino que lo graba. Pero que te graben pues al ministro todo el tiempo. Es terrible. Yo tengo diversas reuniones con los procuradores, con todos los procuradores. Sí, los hemos visto haciendo. Hablando del caso Orellana, el caso Sánchez Palacios, intercambiamos opiniones, debatimos del asunto. Si me grabaran, sacarían que yo estaría interesado en todos los casos para favorecer a alguien. ¿Cómo fue el nombramiento? Porque yo debato, tengo que conocer. Es más, en esta materia... Bueno, nos quedó claro que no va más Jenny Vilcatoma. ¿Cómo fue el nombramiento de Joel Segura? Fue luego de que él se sentó en la conferencia de prensa con todos los procuradores. ¿Cómo va a ser? Fíjese, por favor. Sí, pero que sí, pues el tiempo es así. El viernes es la conferencia. El tiempo es así. Y el sábado así como el tiempo de la renuncia de... No, le pregunto pues, ¿tuvo algo que ver que porque tuvo haga que barra hacerse en los la papeles. conferencia o no? Hay una serie de papeles que tienen que salir a razón de el expediente. No es un expediente sencillo. No es un expediente sencillo, por eso que el interinato duró tan poco. ¿Y ahora quién se va a encargar si no es un expediente sencillo? La que se supone que sabía era la procuradora Vilcatoma. ¿Quién se va a encargar? Permítame, Sol. Cristian Salas decía, yo incluso renuncié y tenía el entendido que Joel Segura iba a ser, ¿no? ¡Ya lo es! ¿Tú sabes quién es Odebrecht? Tú sabes, Odebrecht pone y saca presidentes. Odebrecht pone y saca presidentes. Odebrecht es dueño del Perú. Odebrecht es dueño de Latinoamérica. Odebrecht es dueño de Latinoamérica. Recibimos información de que él habría recibido el pago de una coima por parte de la empresa Odebrecht y que había sido, ¿no?, concretada dándole la apariencia de consultorías que él habría brindado por la cual le habrían pagado dinero.
Eso era nuestra ahí tesis. Había una especie de conflicto, pero ya, esa era la tesis que sostenían ustedes. ¿Qué pasa entonces? Nosotros cursamos un oficio a la empresa Odebrecht para precisamente saber si el señor Dirce Paul Varas Valverde habría prestado servicios a Odebrecht o alguna de las empresas de la familia Odebrecht. Vamos, y ustedes se preguntaban ¿por qué? Porque decían, ¿por qué la persona que se encargaba de obras, infraestructura, podría terminar haciendo una asesoría a una empresa que justamente ganó cuando él estaba a cargo? Así es. Perfecto, hasta ahí entonces, está bien. Y cursamos el oficio a la empresa Odebrecht y esperamos la respuesta. Sin embargo, luego de cierta introducción media enredada del ministro, él tenía este oficio en las manos. La carta que ustedes habían enviado a la empresa Odebrecht, la tenía Daniel él Figalo. la tenía en sus manos. Y yo que me encontraba sentada a su lado mirándole a los ojos, agarra el oficio y me dice, ha llegado este oficio, han cursado, están pidiendo información a Odebrecht. Y yo le digo que sí, le contesté que sí, me dijo, ¿tú sabes qué hace este oficio aquí? Y él hablaba solo. Yo lo quedaba mirando y dice, ¿tú sabes qué hace este oficio aquí? Tú te preguntas, ¿cómo ha llegado este oficio aquí? ¿Tú sabes quién es Odebrecht? Tú sabes, Odebrecht pone y saca presidentes. Odebrecht es dueño del Perú. Odebrecht es dueño de Latinoamérica. Eso me refirió el señor ministro Daniel Figalo. Yo muy sorprendida le expliqué la razón por la que nosotros estábamos presentando este oficio y le indiqué que dentro de nuestra tesis el señor habría participado, ¿no? Habría realizado acciones para direccionar y que la OEI le haga ganar este proceso a la empresa Odebrecht. El doctor Hugo Laurente Eslava fue a la empresa Odebrecht a exigir la respuesta a este documento. Y días después inmediatamente nos contestaron. Y en efecto, el señor Dirce Paul Varas Valverde había prestado servicios, no para la empresa Odebrecht, sino para una empresa familia de Odebrecht, brindando consultorías en el tramo de la carretera Inampare, donde cobró millonarias sumas de dinero. Nos adjuntaron las boletas, los recibos y los contratos. Antes que le dictaran prisión preventiva, mire, por ejemplo, ¿no? Uno de los supuestos testaferros del detenido César Álvarez se las picó. Este es un dato claro de que no quiere someterse a la acción de la justicia. Este dato también del reporte migratorio de haber salido del país denota peligro de fuga. Pese a tener varias acusaciones por el caso Centralita y ser presunto testaferro del hoy preso César Álvarez Aguilar, Dirce Paul Valverde Varas, ex subgerente de estudios y obras de Ancash, salió del país 48 horas antes de la audiencia que finalmente dictaminó 18 meses de prisión preventiva en su contra. Ha fundado el requerimiento de prisión preventiva planteado por el Ministerio Público y en consecuencia se dicta prisión preventiva contra el investigado Dirce Paul Valverde Varas por el plazo de 18 meses. El juez declaró fundado el pedido formulado por el fiscal anticorrupción Laureano Añanca Chumbe, que denunció a Dirce Valverde Varas por asociación ilícita para delinquir y lavado de activos por su participación en la red delictiva que funcionaba en la denominada Centralita. En la audiencia solo estuvo presente su abogado, Luciano López Flores, quien apeló la resolución y sustentó en el acto sin mayor éxito. Asimismo, atendiendo que habría migrado del país, se debe dar la alerta correspondiente a Migraciones y a todas las autoridades encargadas pues, de la captura de dicho investigado. Por otro lado, la Contraloría solicitó al Ministerio de Economía suspender las cuentas del gobierno regional de Pasco, cuyo presidente, Clever Meléndez, fue detenido en Lima hace algunos días. Debate semanal. Declarar fundado el requerimiento del Ministerio Público sobre revocatoria de comparecencia simple por prisión preventiva de los investigados César Joaquín Álvarez Aguilar, Jorge Luis Burgos Guanilo, Nelson Cicerón Vázquez Vaca, Wilbur Robinson Santos Reniga Horna, Rosa Alicia Olivares de la Cruz y Juan II Espinosa Linares, por el plazo de 18 meses.
Luego del dictamen de 15 días de prisión preventiva contra César Álvarez por el caso del asesinato de Ezequiel Nolasco, el último viernes el tercer juzgado de investigación preparatoria ordenó 18 meses más de prisión preventiva, esta vez por el caso La Centralita.